A ver, yo tengo estudiante uno y estudiante, lo que vamos a llevar es medidas de dispersión, ¿ya? Medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, las más importantes tenemos lo que es la varianza, la desviación estándar y el rango, ¿ya? A ver, vamos a explicar esta partecita. Vamos a empezar por esta explicación, ¿ya? Yo tengo dos estudiantes, ¿ya? Uno de los estudiantes tiene que ir a, y va a tener una beca, por decir una beca, porque son los dos mejores promedios. Si tiene una beca, yo tengo que elegir, tengo que tomar una decisión importante, ¿no? Una decisión importante de modo que elija al estudiante con mayor promedio que va a ir a la beca. ¿Sí? Entonces estoy viendo, analizando el rendimiento académico de dos estudiantes, estudiante uno y estudiante 2. El promedio de este estudiante, del primer estudiante, 72,6, ¿no? Y el promedio del segundo estudiante es 72,8. La pregunta va a ver, Blanca, ¿cuál de estos estudiantes tiene mejor promedio? Tendría el estudiante 2 doctor, porque tiene 72,8 de promedio. Muy bien, 72,8, ¿no? Blanca. Sí. Olinda, Presente, doctor. ¿cómo está? A ver, ¿está de acuerdo con Blanca? Mm, no del todo. Si bien ahí se ve en el número, ¿no? De estudiantes 2 que tienen mayor promedio, ahí está la prueba, pero podemos ver en sus calificaciones que hay como mucha variación en sus notas. Por ejemplo, tiene 53 en una materia y tiene 200, entonces eso hace que también se eleve su promedio. En cambio, el estudiante número uno es más, no sé si decir la palabra equitativa, las notas más Homogéneo, distribuidas. más homogéneo. Homogéneas, exactamente. Homogéneo. Muy bien, Olinda. Quiero ver, ya lo conozco, Olinda. Muy bien. A ver, vamos a ir con Has. ¿Dónde está? Belén, a ver, Belén. Sí, doctor. Adelante, a ver, ¿qué opina? A ver, tienes que analizar los datos. A ver, Eh, le han dado su es, opinión Olinda, Blanca. yo, bueno, concuerdo con el estudiante uno. ¿Por Ujú. qué? Porque tiene las notas de lo regular a bueno, ¿no? Y tiene excelentes notas. En cambio, el estudiante 2 podemos ver que es un estudiante que ha pasado una materia con 51, ¿no? Raspando. Y tiene dos materias. Incluso ni siquiera se llamaría, es un estudiante. No, bueno, conformista, pero tiene otro nombre. Ya, Em, vamos a ir bueno, regular, malo, sí, no, malo, es, regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿ya? es regular. Ya, Entonces, en cambio, el otro estudiante es bueno y muy bueno. perfecto. A ver, vamos a ir con la compañera o el compañero Joel. Sí, doctor. A ver, ¿qué opina? A ver, Joel. Igual de la misma forma que mis compañeros, yo opino que me voy más para el estudiante número uno, que tiene notas más niveladas, por así decirlo, que el Mm, estudiante dos, más que solo se homogéneo. enfoca, me parece, en una materia, bueno, en las demás materias, sí, una lo deja de lado, por así decirlo. Ujú. Ya, muy bien. Ahora estamos en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que tomar una decisión. Hay Blanca que dice que el estudiante 2 y otros que dicen el estudiante uno. Ya estamos en una disyuntiva, ¿no? Un problema. Bueno, se da estos casos, ¿sí? Se da estos casos, la definición de promedio, que es el dato más representativo de un conjunto de datos, ¿no? El estudiante uno, el promedio es de 72,6, el estudiante 2 de 72,8, ¿ya? Pero vemos lo que han indicado, el estudiante uno, sus notas son homogéneas, ¿sí? Eh, y del estudiante 2 hay una dispersión, ¿sí? Porque tiene nota de 51
y nota de 100. Entonces hay una dispersión. Pero para analizar esto y tener claro cuál de los dos tiene una nota, un promedio representativo, ¿ya? Es similar a un ejemplo que voy a dar, ¿ya? Si a ver, si yo quiero elegir un delegado de la materia, han elegido a un estudiante, pero con 51 votos, del 100, 51%, 51%. Este estudiante tiene mayor representatividad o menos representatividad, a Mayor. comparación de un estudiante que ha sido elegido con un 80% de los votos. Entonces aquí hay una comparación, ¿no? El que ha sido elegido con 51 tiene menos representatividad a comparación del estudiante que ha sacado un 80%, que tiene mayor representatividad. Relacionando con el promedio, ¿ya? Tenemos, en este caso, si el promedio es el dato más representativo de un conjunto de datos, aquí podemos ver si 72.6 es un promedio representativo o 72.8 es un promedio representativo. ¿Cuál de los dos es más representativo? ¿No? Para eso, para analizar eso y determinar cuál de los promedios es más representativo, ¿ya? Se aplica medidas de dispersión, porque nos permite ver, analizar si existen datos extremos o no existen datos extremos, ¿ya? Y para eso se aplica lo que es la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar es el resultado de la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? La varianza. Entonces, a ver, vamos a sacar la desviación estándar y vamos a aprender un poquito de Excel, ¿ya? También. Entonces, yo quiero sacar la desviación estándar, me voy a ir a fórmulas, insertar función, y aquí tengo una serie de estadísticas, ¿ven? En categoría estadísticas. Pueden observar, ¿no? América. Sí, doctor, se observa. Ya, hay estadísticas. Entonces, aquí busco desviación estándar. Vamos a aplicar desviación estándar de una muestra, ¿ya? Desves, desves, aquí en la parte inferior dice desviación, la descripción, ¿ya? Calcula la desviación estándar de una función de una muestra, dice, ¿no? Entonces vamos a aplicar desviación estándar, hago clic aquí y listo. También se conoce como desviación típica, ¿ya? La desviación estándar. Miren, aquí la desviación estándar. La desviación estándar es de 7.5 y aquí es de 25.05. Entonces, aquí estamos viendo que la distancia promedio respecto de la media aritmética es de 7 puntos del primer estudiante. Y del segundo estudiante es 25 puntos. ¿Cuál tiene mayor dispersión? La mayor dispersión tiene el estudiante 2. Es decir, en comparación del estudiante 1, como ustedes han mencionado, los datos son más homogéneos, están alrededor del promedio, ¿sí? Y es claro, ¿no? Si tengo 72, a ver, vamos a ir. Tengo aquí el promedio, ¿sí? El promedio que es 72. Y aquí tengo la nube de la dispersión, los datos, ¿no? Los datitos. Hay una distancia entre el promedio y el primer dato, el promedio y el segundo dato. Distancias, ¿ya? Distancias. ¿Qué es lo que hace? La dispersión. Esto es una distancia, es otra distancia, otra distancia. Entonces, promedia las distancias,
¿ya? Las distancias. Esto es un promedio de distancias y el promedio de distancias es 7 puntos. Como aquí tengo una distancia en el segundo estudiante, tengo una distancia acá extrema, ¿sí? Entonces la distancia, como es un promedio de distancias, aquí tengo 25 puntos, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que existen datos extremos, es decir, lo que ustedes han mencionado, que los datos están dispersos en el segundo, las notas del segundo estudiante, mientras las notas del estudiante, uno, están alrededor del promedio. Entonces, ¿cuál de los promedios es más representativo? Este promedio, ¿sí? Entonces yo decido que este estudiante es el que tiene que ir a de beca, ¿no? ¿Por qué razón? Me estoy sustentando en las medidas de dispersión, ¿sí? Este tiene mejor rendimiento que este otro estudiante, como ustedes han analizado. Aquí tienen notas menores, 51 y 53, ¿no? En 2 materias. Por lo tanto, el que tiene mejor rendimiento académico es el primer estudiante, ¿no? Entonces, este tipo de análisis ustedes tienen que hacer al decidir ciertas, no se olviden que la estadística nos permite tomar decisiones. Entonces, aquí ya podían ustedes equivocarse al enviar a este estudiante a la beca. Obviamente ese análisis no se hace en la universidad, ¿no? Pero en una investigación es importante que ustedes hagan el análisis de la dispersión de los datos, más aún cuando se comparan estos datos. A ver, aquí vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, estudiante, si ha sacado 70 en la primera materia, 70 en la segunda, 70 en la tercera, 70 en la cuarta y 70 en la quinta. La desviación estándar es 0 y el promedio es el 70, ¿no? Aquí podemos definir algo que Luciano debía enseñar en estadística. El promedio de una constante, anótense por favor, el promedio de una constante es igual a la misma constante. El promedio de una constante es igual a la misma constante. Y la desviación estándar de una constante es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que que aquí está mi promedio y está aquí en el mismo punto están todas las notas, ¿no? Es decir, no hay dispersión. Esta nota de 70 es al 100% representativo, ¿sí? 100% representativo, ¿no? Es como un estudiante ha sido elegido con el 100%, ¿sí? Él tiene mayor representatividad. Obviamente que no se va a dar este caso en una investigación, ¿no? Entonces la dispersión es constante. Este ejemplo, ¿por qué he hecho? Para que mientras más se aproxime la desviación estándar a 0, es mejor, ¿no? Mientras se aleje de 0, va a ser mayor la dispersión, ¿sí o no? Viendo estos dos ejemplos, ¿sí? Si tiene al 100%, no hay dispersión acá. Eso significa que mientras más se acerque a 0 la desviación estándar, ¿ya? Los datos son más homogéneos, ¿sí? Mientras se aleje de 0, los datos no van a ser homogéneos, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Estimados estudiantes, ¿está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Está claro. Ahora ya sabemos qué es la Sí. desviación estándar, ¿sí? Lo que estaban preguntándome la anterior clase. Entonces, en conclusión, la desviación estándar es la distancia promedio, ¿no? Respecto
de la media aritmética, la distancia promedio. Mientras se acerque a cero, la desviación estándar, los datos son más homogéneos, ¿no? ¿Para qué nos sirve la desviación estándar? Puede ser para comparar datos. Ya, por ejemplo, acá, ¿sí? Hemos comparado datos. ¿Cuál de los dos promedios es más representativo? ¿Ya? Y los datos del primer estudiante, las notas del promedio del primer estudiante es más representativo que del segundo estudiante, porque en el segundo estudiante existe los datos, las notas del primer estudiante son más homogéneos en comparación del segundo estudiante, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden analizar. Obviamente aquí se analiza bastante sencillo, ¿no? De forma sencilla porque podemos observar, son 5 datitos, pero una cantidad de datos ahí es complicado, ¿no? Por eso es que se utiliza las desviaciones estándar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La varianza, perdón, no, ratito, vamos a cambiarle. Ahora, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, para llegar a la desviación estándar debemos hallar la varianza, ¿ya? Es un paso intermedio para llegar a la desviación estándar, que sí tiene interpretación. Perfecto. Mm. Entonces, vamos a ir al ejemplo. Me van a interpretar. Voy a preguntar. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. ¿Qué datos quieren interpretar? A ver, vamos a interpretar datos de métodos han hecho, ¿no? Han realizado. Estadísticos, media, moda, varianza, desviación estándar. Bueno, nos falta, ¿no? Vamos a volver a interpretar, a sacar. Nos falta el gráfico, ¿no? Aquí Doctor, tengo seguimos una. viendo la vista de datos, no vemos la tabla. Ya, perfecto, ahora sí, ¿no? Sí, Ya. A ver, aquí tenemos una media de 73.9. Una mediana de 72. Una moda, una desviación estándar de 5 puntos. ¿Ya? Y aquí tenemos también para poder analizar máximo y mínimo. ¿Ya? Y luego tenemos la moda. El, el rango, que es una medida de dispersión, apaguen sus micrófonos. El rango, que es una medida de dispersión, el rango es la resta entre datos. ¿Quién está con micrófono abierto? América. Compañera Alejandra, ¿puedes silenciar? No, ya la silencié, doctor. Dato máximo menos dato mínimo. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 86 menos 63. ¿Cuánto es eso? 23. 23. 23. 23, muy bien, 23, ¿no? Entonces, este es el rango. Es una distancia, ¿no? Del dato máximo con dato mínimo. Y aquí tenemos, entonces tenemos una desviación. A ver, ¿quién es la estudiante? Sácalo de mi sala.
Está bien, doctor. Entonces aquí tenemos dato dato máximo con dato mínimo, ¿no? Es el rango. Ya. A ver, ¿alguien quiere interpretar? Y esto más. A ver, vamos a esto más allá. Ahora, es el análisis que debemos hacer. Lo que es, en otras palabras, la desviación estándar nos permite analizar si existen datos extremos o no existen datos extremos. Porque un dato extremo, ¿qué es lo que permite? Un dato extremo, ¿qué es lo que permite? Vamos en este caso, ¿ya? Si yo tengo, pueden ver el Excel, ¿no? Sí, Sí, doctor. Si el dato, acá tengo un dato extremo, 100, ¿no? Miren, el dato extremo hace que suba mi promedio, pero va subiendo el de la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que provocan los datos extremos? Eh, los datos extremos provocan a que mi promedio, ¿ya? No sea representativo. No solamente si pongo 100, aquí si tengo 70 y aquí una materia tengo no sé, pues un punto, y miren cómo va a subir la desviación estándar, ¿no? Y además va a bajar mi promedio. Entonces este promedio no es representativo porque existen datos extremos y eso hay que tener mucho cuidado con los datos extremos dentro de una investigación. Cuando tengan un datos extremos, ya pueden volver a tomar la muestra, ¿ya? O si no toman si no sacan nuevamente los datos, se toma la media, la mediana. Se toma la mediana, ¿ya? La mediana como medida de tendencia central. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, conclusiones. En la investigación siempre tienen que analizar si sus datos, si su promedio es representativo o no es representativo. Si es representativo, de seguro que sus datos los datos están alrededor del promedio, ¿sí? No hay mucha dispersión, ¿no? Pero si no es representativo, sus datos son homogéneos, ¿ya? Por lo tanto, el promedio no es representativo. Perfecto. Vamos a ir a explicar lo que es cuartiles, ¿ya? Pueden observar. Sí, doctor. Aquí tengo las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? Un cuartil es el conjunto de datos, ¿ya? El conjunto de datos. Aquí tengo los datos, ¿sí? Aquí tengo un dato mínimo. Para sacar cuartiles hay que ordenar primeramente los datos, ¿no? Y aquí tengo un dato máximo. Estos datos, para sacarlos, las medidas de posición, siempre los datos tienen que estar ordenados, del mínimo al máximo, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces aquí tengo yo un conjunto de datos ordenados. Entonces aquí en este extremo está el dato mínimo y en este otro extremo el dato máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuartil? El cuartil, como son medidas de posición, divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales, ¿ya? En cuatro partes iguales. Es decir, este primer cuartil, aquí tengo el primer cuartil, representa el 25% de los datos, ¿ya? Como indica el gráfico, el 25% de los datos. El segundo cuartil, el 50% de los datos. ¿Por qué el 50% de los datos? Porque 25 más 25 es 50% de los datos, ¿no? El tercer cuartil representa el 75% de los datos.
25 más 25 más 25, 75%. Y el cuarto cuartil es el 100% de los datos, ¿no? Pero no tiene mucho sentido sacar el cuarto cuartil porque es el 100% de los datos. Por lo tanto, siempre va a ser igual al dato máximo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el primer cuartil va a ser el 25%, ¿no? Deciles, ¿ya? Deciles divide en 10 partes iguales, ¿no? Los deciles, tengo 10 partes iguales. ¿Ya? Cada partecita es el 10% de los datos, ¿sí? Los percentiles divide en 1% de los datos. Cada porcioncita divide en 1% de los datos, miren, ¿no? Es decir, todos los datos divide en 100 partes. ¿Ya? Mientras los deciles en 10 partes, cada porción es 10%, ¿no? Pero en SPC ya no se maneja deciles, no hay deciles, hay percentiles directamente, ¿no? Ahora, el 50%, el primer, el segundo cuartil es igual al 5 decil. El 5 decil es igual al 50 percentil, porque los tres dividen en dos partes iguales, ¿no? 50%. ¿Está bien? Ahora sí, compañera, la compañera que me había indicado. ¿Está claro? Vamos a interpretar enseguida. Compañera, Sí, doctor. ¿cuál es su nombre? Inicial. Michelle. Ah, Michelle me preguntó, ¿no? Esto ya es el procedimiento para sacar. Vamos a irnos a... Vamos a ir a SPC, ¿ya? ¿Pueden observar el reporte? No, doctor. No, Ahora sí. doctor. Ahora sí. Aquí hemos sacado el 25%, aquí está diciendo percentil, ¿no? Percentil, pero es aquí el cuartil 1, ¿no? Y el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ya? Obviamente hemos dicho que el percentil 25 es el primer cuartil, el percentil 50 es el segundo cuartil y el percentil 75 es el tercer cuartil, ¿no? Esa partecita, está claro, esta parte, ¿por qué dice aquí percentil? Porque no va a decir cuartil en el reporte, aquí dice percentil, pero esto, el 25%, vamos a ir a mi cuadro, posiblemente ahí el errorcito, ¿no? La duda. Entonces, como el percentil divide en 100 partes iguales, ¿no? El primer cuartil es el 25, el primer cuartil es igual al 25%. En percentil sería el 25 percentil, ¿no? Entonces acá, el 25, el percentil 25 es igual a ¿qué? 75%. El 25 percentil. Ah, 25 cuartos. Al el cuartil ve- 2. al cuartil 1. Al cuartil 1, ¿no? Muy bien, al cuartil, el primer cuartil. Excelente, ¿no? Es lo que me está diciendo en la tabla. El 25 percentil es igual al segundo cuartil. El 50 percentil es igual a ¿qué? Al Cuartil cuartil 2. 2. Segundo, dos. Al segundo 2. cuartil. Al Al segundo. segundo cuartil. Muy bien. El percentil 75 es igual a ¿qué? Tercer Al cuartil. Tercer cuartil. Al Tercer tercer cuartil. cuartil. Tercer cuartil. Muy bien. Entonces, bajo esa explicación, en SPC, vamos a ir en SPC. Aquí, miren. Cuando tengamos aquí siempre, no hemos sacado percentiles, miren, no vamos a sacar percentiles. Vamos a ir al ejemplo de las bases de datos. Pueden ver la base de datos, ¿no? Sí. Sí. Analizar
descriptivos y estadísticos. Miren, aquí no estoy sacando percentiles, pero sí he sacado cuartiles y aquí no estoy sacando percentiles, no he hecho clic en percentiles, pero puedes sacar percentiles, ¿no? Mucho depende de qué quieren investigar. El 20 percentil, 10 percentil, ustedes colocan acá el 10, enseguida van a sacar, ¿ya? Pero el cuartil, siempre me estoy haciendo clic en cuartil, no estoy haciendo clic en percentiles. Aceptar. Y aceptar. Entonces, en el reporte, ¿qué me está mostrando? Aquí, a pesar que dice aquí percentiles, eso no debo confundirlo. Ustedes ya tienen que identificar si es percentil, es igual al primer Al primer Primer cuartil. cuartil. primer cuartil. Es igual al segundo segundo cuartil, ¿no? Es igual al Tercer tercer cuartil. Tercer cuartil. tercer Tercer cuartil. cuartil. Muy bien. Entonces estaríamos en eso, ¿no? Entonces vamos a interpretar como cuartiles, ¿ya? También pueden ser por percentiles, ¿no? Porque ambos tienen el mismo valor, representa el 25%, el 50%, el 75%. Entonces, vamos a interpretar. Bueno, este promedio, este segundo cuartil, de todas formas, es igual a ¿qué? A la mediana. A la A la, mediana. miren, la los me- datos son iguales, 23, 23. ¿Sí? Entonces, igual a la mediana. Entonces, ustedes siempre traten de realizar un gráfico imaginario, ¿ya? Para que ustedes interpreten. Entonces, los cuartiles. Aquí es el 50% de los datos, ¿sí? Y esto es 23. Primer cuartil es, segundo cuartil es igual a 23, ¿no? El primer cuartil, ¿cuánto es? 21. 21. 21. Y el tercer cuartil, 27. 27.5. 27.5, ¿no? 27.5. Listo. A ver, Michelle, ¿Michelle era o quién me ha preguntado qué dato quiere que interprete? El tercer cuartil, no sé si lo podría interpretar eso. El tercer cuartil, perfecto. Este sería el igual al 75, ¿no? ¿Por ciento? ¿Sí o no, Michelle? Sí. Sí, Muy bien, perfecto. Pero aquí requiero de dos datos adicionales, ¿no? Requiero del mínimo y el máximo. Aquí es 19. ¿Y aquí cuánto es el máximo? 30. 35. 35. Son las edades, ¿no? Son las edades. Ya. De ciencias de la educación, ¿no? Son estudiantes de ciencias de la educación. De un total de 50 estudiantes, ¿no? Tengo que decir eso. De un total de 50 estudiantes de la carrera de ciencias de la educación, ¿no? Que representa el 100% puede ser de mi muestra o mi población, ¿sí? El 100% de mi muestra, en este caso voy a decir de mi muestra. Se tiene que el 75% de los estudiantes tienen edades inferiores a 27 años, ¿no? Que no puedo decir 27.5, ¿no? 27 años, siendo perdón, la edad mínima de 19 años. Vuelvo a repetir, y un total de 50 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, que representa el 100% de mi muestra, o mi población, y eso depende de la investigación que estén realizando, se tiene que el 75% de los estudiantes tienen edades inferiores a 27 años, siendo la edad mínima, tengo que decir cuánto es la edad mínima, ¿no? De 19 años, ¿ya? Y el 25%, porque me falta un 25%, tengo que interpretar del 25%, y el 25% de los estudiantes tienen
edades superiores a 27 años, siendo la edad máxima de 35 años. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo interpreto, ¿no?, los datos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí. Ahora sí entendí y ahora sí he confirmado que mi tarea sí está bien, solamente del cuartil Muy tercero bien. nomás. Te- Faltaba refuerzo. Gracias, doctor. Muy bien. Lo estás probándome. Bien. ¿Alguna duda? Vamos a seguir analizando, ¿ya? Perfecto. ¿Alguien me ha preguntado sobre la simetría? ¿Quién me ha preguntado sobre la simetría? Bueno, yo, doctor, tenía la duda también de la Pues, kurtosis. ¿cuál es su nombre? Carla. Ya, Carla. Voy a explicar, ¿ya? Carla. Carla, las medidas de forma, ¿ya? La simetría y la kurtosis son medidas de forma, ¿ya? Eh, Dentro de las medidas de forma está la kurtosis. Y la kurtosis analiza, ¿ya?, si dentro de la curva, cómo están los datos, ¿ya? Dentro de la curva, ¿ya? Es una curva, ¿no? ¿Cómo están los datos? Y tenemos tres tipos de curvas. Ya tenemos la curva leptocúrtica, ¿sí? La curva mesocúrtica y la curva platicúrtica, ¿ya? Son las tres curvas que se tienen. ¿Cómo vamos a saber si los datos tienen una curva leptocúrtica, curva mesocúrtica o curva platicúrtica? A través del coeficiente de kurtosis, ¿ya? Pero vamos a ver cómo es la curva leptocúrtica y la curva mesocúrtica. Vamos a saber a qué se refiere curva mesocúrtica, leptocúrtica, ¿ya? Esta parte, lo tienes este archivito, ¿no, Carla? Sí, doctor, sí lo tengo. La distribución mesocúrtica, dice, presenta un grado de concentración, ¿ya?, media alrededor de los valores centrales, ¿sí? El valor central, en este caso estamos manejando en SPC, el valor central, el promedio, la media aritmética. Vamos a ir a la mediana, ¿ya? Perdón, vamos a ver lo que es la mesocúrtica, ¿no? La mesocúrtica. Es la mesocúrtica, ¿sí? Es la mesocúrtica. Dice, alrededor, la concentración media. Si nos damos cuenta, aquí la concentración en la leptocúrtica, la concentración de los datos alrededor de la media es alta, ¿ya? Están alrededor, los datos están alrededor. Si están alrededor del promedio, va a ir creciendo la cima, ¿ya? Eso es un hecho, va a ir creciendo la cima, ¿no? Pero si tiene un grado de concentración media, los datos no están tan dispersos, tienen una dispersión media, podríamos decir, ¿sí?, porque la distancia es no media, entonces se llama mesocúrtica, porque tiene una concentración, los datos tienen una concentración media, ¿ya? ¿Cuándo se llama platicúrtica? Cuando la concentración, ya, es reducida. Miren, la distancia es larga, ¿no? En comparación. Aquí siempre tenemos que hablar en comparación de algo. En comparación de la leptocúrtica, aquí la concentración, hay una dispersión, ¿no? ¿Sí o no? De los datos. Están dispersos, no hay concentración alrededor. Es baja la concentración alrededor del promedio, ¿sí? Entonces, eso hace que sea nuestra curva platicúrtica, ¿ya? Y cuando es media, mesocúrtica. Y cuando es alta la concentración alrededor de la media, es platicúrtica. Leptocúrtica, perdón. ¿Y cómo vamos a ver si tiene una curva leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica? Aquí no se olviden que la concentración es alta,
media y baja, ¿sí? La concentración de los datos, estamos hablando de cosas alrededor del promedio. En este caso estamos también analizando la dispersión, ¿no?, de los datos. ¿Cómo vamos a ver eso? Vamos a... Si el coeficiente de kurtosis es igual a 0, entonces vamos a tener una curva mesocúrtica. Si decimos que es mesocúrtica, entonces la concentración de los datos es media, ¿no? Alrededor del promedio, de una medida de tendencia central. Si es leptocúrtica, ¿cómo vamos a ver qué es leptocúrtica? Cuando el coeficiente de kurtosis es mayor a 0, ya mayor a 0, entonces tenemos que decir, tiene una distribución leptocúrtica. ¿Qué significa eso? Que la concentración de los datos alrededor del promedio es alto. En este caso, el promedio es tanto, ¿no? De esa forma hay que interpretar. Si es platicúrtica, ¿cómo vamos a ver qué es platicúrtica? Cuando el coeficiente de kurtosis es menor a 0. Si es menor a 0, ustedes ya tienen que decir que la curva es platicúrtica, por lo tanto, la concentración de los datos alrededor del promedio es baja. ¿Sí? Carla, ahí estamos. Sí, doctor. Ahora, vamos a ir al ejemplo, a un ejemplo con SPs. Sí, eso mismo quería indicarle, doctor. Por ejemplo, en las notas de la materia de métodos de investigación, Ya. cuando se le ve el histograma y la kurtosis es menor a 0, entonces consta de que es una curva platicúrtica. A ver, Pero vamos en a el ver. gráfico, A sí, ver, sí, vamos a por ver. favor, doctor. Me dices de métodos, ¿no? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, sí. Vamos a sacar asimetría. Sí, doctor, es de la materia de métodos de investigación. Todos me dijeron, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Tenemos aquí una kurtosis ¿dónde está kurtosis? Creo que no lo No está marcó. la kurtosis, doctor. ¿Dónde está la Sí, no lo kurtosis? marcó. ¿Qué pasó? Lo bueno, ¿no? Cuando manejamos, podemos sacar rápido. Gráficos, no, vamos a ir a estadísticos. Kurtosis, ahora sí. Gráfico, está bien. Ya. Doctor, esa era nuestra duda, porque en kurtosis nos sale menos, en kurtosis sale menos 633, entonces quiere decir que es Es una menor a placa. 0, ¿verdad? Es una Pero si placa. nos vamos al gráfico, el gráfico no coincide, Vamos a ver. porque en gráfico ya nos estaría saliendo una, una curva leptocúrtica. Ver la concentración de los datos, ¿dónde está? Obviamente el gráfico, la concentración de los datos alrededor del promedio. ¿Cuánto es el promedio? Está cerca a la media de los datos. Mire, Entonces, esto presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la aquí variable. vamos a ver dónde está la curva. Allí está, mire. Más o menos por ahí está, ¿no? El gráfico, ustedes pueden observar el gráfico. Hay dispersiones. Hay dispersión, mire. A ambos lados, porque si fuese obviamente, no está, tendría que ser, el gráfico tendría que ser más o menos, así como más o menos tendría que ser como más abajo, ¿no? Pero hay un dato que está subiendo hasta acá. Es simplemente este dato, pero la dispersión ustedes pueden observar. ¿Y esto cómo nos vamos a comparar? A ver, vamos a ver, porque la dispersión debe ser mayor. ¿Cuánto es la desviación estándar? Es 5 puntos, ¿no? Ahora, la duda es que debía ser más achatada la curva, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, o sea, tendría que ser una mesocúrtica, ¿no? Más.
más plano. Pero, claro, tendríamos que comparar eh, con otros datos, ¿no? Pero dentro obviamente el gráfico no está tan plana, y, debe ser eso la duda, pero mm, la gráfica nos dicen que es una platicúrtica según el dato, porque es menos que cero. Por lo tanto, es una platicúrtica. Obviamente, Esa era nuestra duda, doctor, porque, o sea, estábamos confundidas en esa parte, porque decíamos es platicúrtica, entonces, pero no coincide con la forma, entonces en esa parte sí nos hemos sí, confundido. porque aquí hay un dato que está subiendo un poquito, pero eh, si ustedes se dan cuenta, esto un poquito debería ser más delgado. Obviamente es alto, pero esto debería ser un poco más delgado si hay mayor concentración. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay datos que están, miren, extremos. Por ejemplo, hay una nota de 60 y aquí hay una nota de 80, ¿no? Entonces, no están alrededor del promedio, hay una distancia bastante larga. Entonces, pero el, la curva es platicúrtica, ¿ya? Porque el dato es menor a cero, y es lo que nos dice el resultado. Es platicúrtica. Entonces, doctor, nos tenemos que guiar Aquí, referente a cómo nos dé los datos. exacto. Parece que la forma de la curva a veces no logre No, no, coincidir. claro, no logra coincidir, no es tan, Sí, pero esa era nuestra duda, el doctor. dato, lo nos está indicando cómo es la curva, ¿no? Es una platicúrtica. No importa el gráfico, pero este es el que el dato es el que nos indica es una platicúrtica. Ah, ya, doctor. Sí, ¿Ya? esa era nuestra gran duda, porque estábamos bien confundidas en ese aspecto de si fijarnos en el gráfico o No, fijarnos en la perfecto. curtosis, ¿no? Que salía menos. Tienen que fijarse, los datos son los que nos dicen. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Son los datos. Aquí tenemos que es una platicúrtica. El dato es el que vale. ¿Ya? Sí, está bien, gracias, doctor. Muy bien. Vamos a ir a algo importante ahora, ¿sí? Vamos a pasar. Vamos a seguir analizando. No es que no vamos a seguir analizando, vamos a seguir analizando. ¿Ya? Vamos ahora, muchas veces queremos comparar los datos descriptivos. ¿Ya? Los datos descriptivos queremos comprobar por grupos. Si tenemos datos acá, ¿y qué tal si ustedes, mis estudiantes, quieren comparar los datos de las mujeres y los varones? ¿Ya? Entonces, SPC nos permite agrupar los datos. ¿Ya? Entonces, yo quiero analizar, por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes varones y mujeres. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Es la pregunta. Ahora vamos a resolver. Estamos grabando, ¿no? Vamos a ir, miren, datos, segmento de archivos, datos, segmento de archivos. En segmentar, podemos segmentar por grupos los datos. ¿Ya? En este caso, vamos a segmentar los datos en dos grupos. ¿Ya? Vamos a segmentar, podemos comparar, esto es para comparación de grupos, comparar grupos. ¿No? Eh, Es lo mismo esto, solo que los resultados son separados. Vamos a ver enseguida. Vamos a hacer simplemente comparar datos, ¿ya? Un ratito, por favor, ¿me permiten? Lo que estamos viendo es segmentar archivos, ¿ya? Anótense, segmentar archivos. Vamos a segmentar archivos. Esto nos sirve para comprobar datos, ¿ya? Comparar datos. Entonces, comparar los datos. Hago clic y aceptar. Venimos acá y dice
en esta partecita, dividir por sexo, ¿no? Es decir, estamos dividiendo la base de datos en dos grupos por la categoría sexo, ¿ya? Porque es mi variable. Entonces, para verificar si has segmentado correctamente, miren, vienen acá y verifica. ¿Para qué nos sirve eso? Vamos a analizar. Miren, analizar estadísticos descriptivos y ¿qué quieren analizar? Notas de estudiante, materia, autoestima, ¿qué quieren analizar? A ver, Autoestima. Autoestima. autoestima, ya, autoestima. Aceptar. Estadísticos, está correcto, los estadísticos y los gráficos también, y aceptar. Ya, la diferencia es, y miren, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Va a sacar lo que es femenino y masculino. ¿Ya? De Doctor, aún no femenino, estamos viendo la vista de datos, no estamos viendo otra ventana. No se ve la hoja de resultados. ya, ahí Y está, no- ya, ahí está. Miren, tengo femenino y masculino, ¿no? Pero está sacando para femenino la media, mediana, moda, desviación estándar, varianzas, todo lo que hemos visto. Y para masculino también, ¿ya? Y hay otro grupo, no respondió, ¿no? No respondió también, pero esto está bien, no respondió. Pero aquí lo que nos interesa es esto y esto. ¿Para qué? Para comparar, ¿no? Para comparar. Y aquí está también la distribución de frecuencias, también está sacando, ¿no? Y aquí tenemos, miren, los dos gráficos, femenino y masculino. A veces grafica, el gráfico a simple vista posiblemente esté mal, ¿no? Pero siempre los datos ya son el que prevalece, por favor. Miren, sí, ahí tenemos, ¿no? Y este es el gráfico, obviamente, del dato no respondió, solo hay un dato que no respondí. Y miren, pero acá ya está agrupando, está haciendo el análisis por grupos, ¿no? Y aquí ya podemos comparar. Blanca, adelante, por favor, tiene una pregunta, Blanca. Doctor, una consulta. Nos mostró hasta que tenemos que poner segmentos de archivos, después comparar, después qué tenemos que poner, porque ya no veíamos nada. Tal vez apareció alguna ventana que no nos ha aparecido, pero solo entendió hasta comparar. ¿Cómo es que Ya, llegamos a los vamos a géneros? volver, vamos a repetir, ¿ya? Nuevamente vamos a hacer. Analizar estadísticos, ¿sí? No, primeramente, segmentar, miren, datos, dividir en archivo, Por- dividir en segmentar archivo, acá está, segmentar archivo, clic. Ahora vamos a organizar los resultados por grupo, ¿ya? Y van a ver la diferencia, ¿ya? De la misma forma segmenta, pero vamos a organizar por resultados. Aceptar. Es una ventana de reporte, ¿no? Se está segmentando en grupos, ¿no? Y ahora sí vamos a realizar en frecuencias y autoestima. Vamos a sacar de la misma forma aquí todo lo que es los estadísticos, el gráfico histograma con la curva normal y aceptar. Ahora sí está bien, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias, ya le comprendí. Ahora, la diferencia es que, miren, ha separado los datos, ¿no? Primeramente nos está dando lo que es estadísticos de femenino, la distribución de frecuencias y el histograma. Ahora va a mostrarnos masculino, ¿no? Estadísticos y estadísticos, la distribución de frecuencias y el histograma.
¿no? Entonces aquí lo separa. Mientras con el otro nos da en un solo cuadro los resultados, ¿no? Y usted ya ve cuál usar, pero está segmentado los datos. Y aquí ya ustedes pueden analizar, ¿sí? ¿Quiénes tienen mejor autoestima? Tanto los de sexo femenino o masculino, ¿ya? Y eso van a ser, el trabajito me van a hacer para la próxima clase. Pero aquí veremos, a ver, dice una media de 0,5, ¿no? Una desviación estándar de 0,1, ¿ya? Aquí dice una media de 0,5 también, ¿no? Y una desviación estándar de 2, ¿no? Eh, Ahí tienen la kurtosis, la simetría, que es la simetría negativa. Y aquí creo que aquí la simetría es positiva, miren. Entonces ahí ustedes ya tienen que analizar para, para ver y comparar qué grupo tiene mejor autoestima. Miren aquí, la simetría es positiva. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo están distribuidos los datos? Al lado derecho de la media. Muy bien, al lado derecho de la media existe mayor concentración de los datos, ¿no? Muy bien. Y aquí la simetría es Al Negativa. lado izquierdo. Al lado negativa. izquierdo. A la izquierda. Los datos están a la izquierda. ¿Qué significará eso, no? Necesito como tarea para la próxima clase.